Hola, buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que es el transporte internacional. Hablaremos acerca de qué es, de qué se trata, quiénes intervienen en él y la documentación que se necesita para hacer dicho contrato. El motivo de dedicar un bloque a este tema tan importante de la distribución física y el transporte es que hoy en día muchas empresas colombianas están dirigiendo sus objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras, exportando productos y mercancías y utilizando para ello distintos tipos de transporte. Por esta razón, es de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato de transporte internacional. Para ello es necesario comenzar conociendo qué es un contrato de transporte internacional. Bueno, el contrato de transporte es un documento por el cual una parte, en este caso el portador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro. Y cuando hablamos de internacional, hablaríamos de transporte de un país a otro, una mercancía, para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Pero ¿qué agentes o elementos forman parte del transporte? En, en este caso, en todo contrato de transporte existirán partes o bloques bien diferenciados como los elementos nominativos o personales. Estas serán las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en dicho contrato de transporte. Una de las partes es el remitente, cargador o expedidor. Este es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista o portador, quien es el encargado de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. Siguiente es el destinatario o receptor o consignatario. Esta persona es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. Los elementos, objetos o reales constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Y la mercancía a transportar es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían de un remitente a un destinatario. El precio es una parte muy importante en dicho contrato. El precio es el valor económico reflejado claramente en el contrato para realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, es decir, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte,
o también puede ser o aporte debido. Esto quiere decir que se debe pagar al llegar la mercancía al destinatario. Los requerimientos y seguros en dicha negociación son de vital importancia, puesto que un seguro es la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratos que dependen pues de las dos partes, del asegurador y del asegurado. Cada una de estas partes debe cumplir los términos pactados por escrito con anterioridad. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, el medio de transporte, puertos en origen y destino, tránsitos hacia el destino final para poder definir el riesgo de la carga y así lograr una cobertura óptima en la póliza. También se debe tener claridad, ojo, en qué es lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. Es muy importante tener en cuenta los riesgos y el tipo de transporte que debe utilizar de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Es decir, si es perecedera, en este caso pues serían los alimentos, algunos alimentos que son perecederos, si es frágil, si es peligrosa, si es algún agente contaminante, a granel. Todo esto debe tener un control de temperatura extradimensionada y tener muy claro pues las fechas de vigencia, claro está. Hay que conocer, de hecho, el trayecto que va a recorrer la carga. Existen diferentes casos. En el caso de mercancía extradimensionada, hay que saber cuál será el tránsito y las condiciones para llegar al destino. Para el transporte de este tipo de mercancías se necesitan diferentes permisos específicos. Hay cargas de proyectos especiales cuya manipulación requiere condiciones especiales y cuyos costos suelen ser más elevados, como por ejemplo cuando se transporta maquinaria especializada. Es importante que la cobertura de la póliza sea consistente con los tiempos de tránsito, es decir, conocer las horas y lugares de inicio y fin del contrato de seguro para no tener inconvenientes o malos entendidos en dicho tránsito, dicho transporte de mercancías. Otra parte muy importante es acerca del empaque y el embalaje, que deben cumplir las normas internacionales y por supuesto deben ajustarse al tipo de producto y a las condiciones de manipulación durante todo el tránsito. Cuando hablamos de conocer el trayecto, hablamos de conocer las rutas por las cuales va a transitar nuestra mercancía. Es necesario informarnos si existen cláusulas particulares con respecto a dichos trayectos. Cuando se realiza este tipo de contrato de transporte, digamos que hay que tener claros los términos de negociación. Cuando hablamos de negociación,
internacional, es de vital importancia manejar unos términos de comercio que son los famosos Incoterms. Son términos que nos ayudan a las partes que van a realizar dicho contrato para que no existan inconvenientes. Aquellos términos internacionales de comercio no regulan el contrato de transporte. Tampoco establecen los requisitos específicos de las condiciones de transporte. En los Incoterms se contempla un seguro. Es fundamental conocer la cobertura de este. Además, es importante mencionar a la aseguradora local la coexistencia de dichos seguros. Es muy importante contratar un seguro para la carga siempre, 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 siempre. Contratar el seguro con una aseguradora en Colombia en caso de siniestro tiene muchas ventajas. ¿Cómo? Es decir, contratarlo en el mismo país de donde se va a exportar la mercancía. Y las ventajas son como que se maneja el mismo idioma, vamos a manejar pues el mismo idioma. La regulación por la superintendencia financiera pues va a ser la misma. El código de comercio. Vamos a tener una asesoría en el momento dado. Y vamos a pactar con la aseguradora para que en caso de siniestro entre a operar el seguro que hemos tomado en el país y que ella tramite la subrogación ante el responsable de dicha pérdida. También es importante que en este caso la aseguradora tenga oficina en el destino para donde va la carga, obviamente. A la hora de contratar un operador logístico, también debemos asegurarnos de que sea un operador calificado, confiable y con respaldo, para que así mismo se pueda confiar la operación de la carga. Y de tal manera poder exigir y conocer el estado de la carga durante el proceso del tránsito. Digamos que en el caso del transporte terrestre, que la compañía transportadora cuente con todo el respaldo e idoneidad en su flota y conductores capacitados sobre todo en el manejo de dicha carga. Además que deben cumplir con el plan estratégico de seguridad vial. También que se pueda hacer una trazabilidad. Dicha aseguradora la permite conocer todas las cláusulas del contrato, cláusulas generales, particulares y especiales. Cuando ya hablamos de los amparos del seguro, hay cláusulas, todo riesgo, que son las que amparan todos los daños y pérdida de la mercancía, salvo lo que se excluye expresamente en el texto de la póliza. Hay otra que es el amparo básico. Esta cubre el accidente del vehículo transportador, ojo, incendio y daños o pérdidas durante las operaciones de carga y descargue. El amparo de guerra, mar y cielos internacionales o actos malintencionados de terceros, estos no están contenidos dentro de la cobertura completa. Estos son amparos adicionales y el hecho de guerra o huelga debe darse y ser reconocido pues como tal. Hay algunas exclusiones en cuanto a los seguros.
Digamos que en caso de transporte de animales, hay seguros de animales vivos que no todas las aseguradoras las ofrecen. Por el contrario, casi siempre está excluido en el contrato de seguro. Por eso es importante que cuando se tome el seguro se deba tener una certificación de reaseguro de animales vivos. Y aunque las exclusiones de la póliza se contempla el vicio propio del producto, eso quiere decir daños por la naturaleza misma del producto, como plagas, combustión espontánea, que más deterioro natural de productos perecederos, perdón. No obstante, si se han cumplido con todas las condiciones para que el producto durante el tránsito no sufra daños y la mercancía llegue averiada por factores ajenos, el seguro deberá pagar todo completamente. Existe también otra exclusión que es la demora. Si su mercancía es vulnerable a fechas de vencimiento, como decía anteriormente, cuando son perecederos o vigencia. Vigencia es, digamos, las revistas o periódicos o algunos materiales para algunos eventos específicos. Se debe contemplar el riesgo bajo esa contingencia y principalmente se debe pactar con la aseguradora las condiciones pues, de dicha póliza. Eh, Hay algunas exclusiones como la demora en la devolución de contenedores que debe existir un siniestro para que sea cubierto por toda la póliza. De lo contrario, no se cubrirá. La toma de muestras por autoridad competente. Esta es una exclusión bien importante que se debe tener en cuenta. Esto generalmente sucede en las exportaciones, cuando las entidades de control en su inspección dañan la carga y se considera una exclusión absoluta dentro de la póliza de seguro. Sin embargo, es posible negociar el amparo hasta un porcentaje del valor del despacho para minorar la pérdida. De presentarse una avería por este hecho, se excluye toda la carga que sea identificada como contrabando o que posea sustancias ilegales dentro de la misma y que pues obviamente no sean notificadas en, en dichas cláusulas. En cuanto al medio de transporte idóneo y apto, hay que asegurarse que el medio de transporte que se va a utilizar para enviar la mercancía cumpla con todas las condiciones óptimas, porque de no cumplir con estas características se considera una exclusión y desafortunadamente no se cubren los siniestros por avería gruesa que se presenta. Existen algunos ejemplos particulares de exclusiones, eh, como que no se asegura carga que se moviliza en horario de 11 de la noche a 5 de la mañana, que no se asegura carga que se moviliza en medios de transporte con más de 25 años de estar operando, no se aseguran errores o fallas en el despacho, no se aseguran medidas sanitarias, salvo que sean consecuencia de un riesgo cubierto, obviamente. Existen también bienes expresamente asegurables, son aquellos que, que se pueden asegurar previo al consentimiento y bajo el pacto por escrito con la aseguradora. Es decir, que por esto es común leer en las pólizas de seguro que a menos que exista en la presente póliza estipulación expresa que los incluya, no se aseguran los despachos efectuados de algunos bienes. Dentro de estos bienes que hablamos en esta parte, podemos mencionar algunos como maquinaria o mercancía usada.
bienes de naturaleza explosiva o inflamable. Esto es muy importante, esto es de tener en cuenta. Los animales, los efectos personales, como el menage. Hay bienes transportados en vehículos de propiedad del asegurado o tomador del beneficio. Eso sí es de conocimiento básico. O los bienes transportados a granel. Cuando se realizan este tipo de contratos con estas pólizas, existen, como todos los contratos, las obligaciones, y las obligaciones van dirigidas a ambas partes, para el asegurador y para el asegurado, obviamente. Algunas obligaciones para el asegurador es hacerse cargo de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento pues de sus obligaciones, o también pagar la indemnización, la cual no excederá jamás el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro. Acerca del valor del interés asegurado, todo eso se pacta inicialmente. Se pacta inicialmente cuánto es el interés, en cuánto está avalada la carga, y por eso, pues, de acuerdo a ello, se paga pues la indemnización. Ojo, en cuanto al asegurado, su obligación es la de declarar y mantener el estado de riesgo, cumplir con las garantías estipuladas en la póliza o en documentos anexos, notificar al asegurador la ocurrencia del siniestro, acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Básicamente, pues esas son las obligaciones y las recomendaciones que se deben tener en cuenta pues a la hora de contratar una aseguradora o pues una póliza. También es importante saber qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete. Pues hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos. Es decir, no es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte. Uno de los principales eslabones de la cadena logística es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de sus compradores. Y pues la contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia. Aquí volvemos a los importantes términos Incoterm que se incluyen en toda negociación internacional. Pues allí nos indican sobre las obligaciones del vendedor, del transportista, la distribución, de tal manera que se considera bastante importante conocer acerca de dichos términos. Para continuar, es necesario conocer acerca del contrato de compraventa a la hora de pactar esta contratación o esta negociación. Y pues primero se tiene que saber que este procedimiento se realiza para establecer un convenio bilateral, es decir, hay dos partes en el que una de las partes funciona como el vendedor y es el que se obliga a entregar determinada cosa o mercancía, mientras que la otra parte, o sea, el comprador,
pagan por ello un precio pactado con anterioridad entre ambas partes, obviamente. De acuerdo a un código, al Código Civil, un contrato de compraventa debe ser realizado en una relación que establezca unas condiciones puras y simples. Razón por la que en caso de haber condiciones, estas deben ser lo suficientemente claras para ambas partes. Además, son las dos partes vinculadas en la transacción, quienes van a decidir cómo hacer el contrato de compraventa, y cada una de las estipulaciones que allí sean incluidas. Siempre se debe tener presente que los contratos de compraventa están regidos por las leyes convencionales de cualquier otro tipo de contrato. Sí se debe aclarar que cuando se trata de una promesa de compra, las condiciones cambian considerablemente, ya que en este caso lo manifestado no puede ser puro y simple, sino que se deben señalar elementos del convenio como la fecha determinada para la celebración del contrato. Las partes fundamentales en este contrato son la cosa o pues el objeto. Se debe indicar o especificar las condiciones del objeto o el servicio en cuestión. Y para ello es necesario siempre detallar los derechos y prestaciones personales que se relacionen pues, con esta transacción. El valor, el valor que se estima para el objeto o el servicio. Las personas o las partes, como ya mencionamos anteriormente, que una es el comprador y otro es el vendedor. Los contratos de compraventa no suelen hacerse por escrito, pues no es necesario legalmente. Eso sí, es un documento formal que se usa de manera privada. Esto es privado, entre ambas partes como soporte. Y pues volviendo al tema del transporte, eh, hay partes que intervienen en el contrato. Digamos que en primer lugar se puede decir que está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de los artículos. Esta es la parte administrativa inicialmente. Ya en segundo lugar está la desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y también se encarga de notificar la llegada de este servicio. Normalmente esto lo hacen las propias navieras de transporte internacional. Y pues en tercer lugar está el consolidador. Este es un intermediario que entre los armadores y los cargadores se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna al agente anteriormente citado, que es el desconsolidador. En los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. La compañía naviera, pues como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido los armadores actuando como porteador de dicho contrato de transporte internacional. Y pues también es el fletante en pólizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques. Este puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones
son variadas y van de las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la flota, con funciones muy diferentes. Cada agente cumple un importante papel en el contrato del transporte internacional. Ya por último, sería importante conocer la documentación que se debe contemplar en un transporte internacional, teniendo en cuenta que se maneja transporte marítimo, transporte terrestre o también llamado transporte por carretera, el transporte ferroviario y el transporte multimodal. Se manejan diferentes documentación que es bastante pues importante. Digamos que en el caso del transporte marítimo, la documentación necesaria es un recibo de a bordo, que es un recibo provisional que demuestra que el cargador ha efectuado el embarque de las mercancías, la lista de embarque, la póliza de flete que no puede faltar, el conocimiento de embarque. Esto pues con el transporte marítimo. En cuanto al transporte terrestre o transporte por carretera, se maneja un carnet TIR, una carta de porte para el transporte por carretera. Esto básicamente sirve de prueba del contrato de transporte y recibo de las mercancías. En cuanto al transporte ferroviario, es necesario efectuar algunos documentos importantes como la carta de porte o talón del ferrocarril y el carnet TIF. Cuando hablamos de transporte aéreo, los documentos que se deben presentar es una carta de porte aéreo o AWB. Es un documento que no se compra ni se vende, que constituye la prueba documental del contrato de transporte, que sirve como recibo para las mercancías por parte del transportista. Se tiene que pagar las tarifas de carga aérea y los fletes fijados. Y en las compañías aéreas, en la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, cuando se trata de transporte multimodal, que es el transporte de mercancías que se caracteriza por utilizar más de un medio de transporte, la documentación es demasiado importante. Se debe llevar un documento de transporte que demuestra que se ha hecho el contrato, un FCR que se utiliza tanto para el transporte nacional como para el transporte internacional, y este es el resguardo de agentes de tránsito, el FBL, que es el transporte básicamente marítimo, y también pues para el transporte terrestre. Todo este tipo de documentos son completamente indispensables a la hora de transitar o de hacer una transacción internacional de mercancías. Ya con esto pues finalizamos los datos más importantes a resaltar en cuanto al contrato de transporte. Y gracias por escucharnos. Espero hayan aclarado algunas dudas acerca de que hayan tenido acerca de los contratos de transporte y tránsito. Y cualquier cosa estaremos hablando nuevamente en el horario de la noche acerca de estas transacciones o negociaciones internacionales. Muchas gracias.